eh, grave, porque no solamente ocurre eso, sino también eh, existe la negación del señorío de nuestro Señor Jesucristo. También, ¿cierto? Muchas veces se ha tratado de presentar a nuestro Señor Jesucristo como un pecador en distintas películas, en distintas escenas, ¿cierto? Pero nosotros sabemos de la divinidad de nuestro Señor y sabemos también del poder infinito de nuestro Dios. Fíjense que las autoridades, ¿cierto?, van en contra muchas veces de la verdad de nuestro Dios, de lo que Dios dictamina, de lo que Dios ha establecido no solamente para su pueblo, sino para todo el mundo. Y eso sigue siendo aún más delicado y más grave. Eh, Nosotros, mis hermanos, especialmente los que tenemos la obligación de contar y enseñar la palabra de nuestro Dios, no podemos, no podemos, ¿cierto?, aceptar esas aberraciones que hoy día se están cometiendo y que empeorarán en los tiempos finales. Es por esa razón, mis hermanos, que nuevamente les invito, y la palabra así también lo dice, a estar firme ante todas estas cosas que van a suceder y que ya están muchas sucediendo. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo hoy día? Es un, es un hecho cierto que el divorcio, ¿cierto?, fue aprobado mucho tiempo. En cambio, las escrituras no dan lugar al divorcio. Pero también, no solamente ello, sino hay una decadencia moral muy grande. Una cadencia de falta de valores, ¿cierto?, que se nota en toda la humanidad. Por otra parte, hay también muchas cosas que están perjudicando el cristianismo. Muchas cosas que no es necesario decirlas para darse cuenta. Y por esa razón, mis hermanos, es que todos los cristianos debemos estar preparados para ello. Y debemos estar, ¿cierto?, en todo momento, debemos estar lejos del mundo. Como decía el hermano ayer, debemos estar alejados y apartados en estas fiestas ya mundanas también, como es el Año Nuevo, que luego de esta otra fiesta sigue. Es por esa razón de que no debemos participar de ella. Mis hermanos, fíjense que es importante el regreso de nuestro Señor Jesús, porque Él viene a terminar también con todas estas cosas, con todas estas aberraciones, con todas estas negaciones de nuestro Dios, a nuestro Dios. Y es por esa razón de que la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo debe ser de todos nosotros. Desear con fervor que Él venga, ¿cierto?, a salvar a su pueblo, venga a salvar también a aquellos que quieren conocerle a la humanidad misma. Para, de esta forma, ¿cierto?, su venida tiene un efecto santificador. Y eso es lo que necesita la humanidad. Fíjense, mis hermanos, que en Juan 3, capítulo 3, versículo 3, dice así: en el nombre del Señor nos colocamos de pie, en pie. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén, mis hermanos. Pueden tomar sus ubicaciones. Claro que sí, que nos purificamos con Él. ¿Por qué? Porque Él apareció para quitar nuestros pecados. Él no tenía pecado. Todo aquel que peca
no le ha visto, ¿cierto? O simplemente no le conoce. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer también, mis hermanos, las obras del diablo. Las obras del diablo siempre son de maldad, mis hermanos. Aquí o estamos al lado de Dios o estamos al lado de Satanás. No hay un intermedio, mis hermanos. Las escrituras no señalan una mediación, ¿cierto?, en la ubicación de estos dos poderes, el poder grande, único de Dios, con la maldad de Satanás. No hay, ¿cierto?, un diálogo que pueda convenir un acuerdo entre esas dos cosas, por ningún motivo. Mis hermanos, quiero también dar lectura en Juan 3:9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fíjense, mis hermanos, que este mensaje fue al principio, mis hermanos, que nos amemos unos a otros. Pero, ¿qué ocurrió? Lo que se mencionaba también en una de las prédicas hoy sábado. Caín, ¿cierto?, asesina a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque Caín no era bueno, sus obras no eran buenas. Y por esa razón mata a su hermano menor, que tenía, sus obras eran justas, eran gratas al Señor. Y por esa envidia, ¿cierto?, por ese desamor, comete ese tremendo pecado. Sabemos que la venida de Cristo, mis hermanos, está cada vez más cerca. Lo han predicado muchos predicadores y la Escritura lo dicen. Y cada minuto que pasa estamos aún más cerca, nos acercamos más. Y eso debe motivarnos, mi hermano, a prepararnos. Porque no solamente es necesario que venga nuestro Señor Jesús a intervenir todo esto que sucede, sino también que los cristianos estemos preparados y estemos preparados de verdad. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento del Evangelio nos va a salvar. Por sí solo no. Por sí solo no, mis hermanos. Por el contrario, el tener más conocimiento es mayor responsabilidad que vamos a asumir ante nuestro Creador. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados de distintas formas, a llegarnos mucho más a los caminos de nuestro Señor. Debemos caminar con fe y esperanza, haciendo y obedeciendo a nuestro Dios en todos los estatutos, en todos los mandamientos, en todas las fiestas, y también especialmente con el prójimo. Fíjense que los mandamientos indican varias cosas, varios mandamientos van destinados al prójimo, al amor al prójimo. Y eso tiene que estar, debe habitar en nuestros corazones. Pero debemos buscar esas instancias para servir a nuestro prójimo. Mis hermanos, también debemos despojarnos de todas las cosas propias de nuestra vida antigua, de nuestra vida vieja, cuando no teníamos a Cristo. Ya no debemos ser iguales, debemos ser distintos.
El apóstol Pablo, fíjense, tomó esta misma línea de razonamiento. Casi al final de su carta en los Romanos, él les recordó a los creyentes en Roma acerca de que tenemos que amar nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero eso no es fácil, mis hermanos, amar a nuestro prójimo. Por eso debemos pedir en oración y con el corazón limpio, libre de pecado. Y debemos pedir también con aflicción, porque esa es la oración que quiere nuestro Dios. El que está afligido, el que siente dolor, el que tiene dificultades, ¿cierto? El que está con el alma entristecida, ora y Dios le escucha. Y eso, mis hermanos, es lo que nosotros debemos hacer. Fíjense que es importante también, voy a leer en Romanos 13:8, voy a dar lectura, dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume el amor. Ese amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mis hermanos, las escrituras dicen, en atención a la venida de nuestro Señor Jesús, dice que la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, dice, honestamente, no con glotonerías ni borracheras, no lujurias ni lascivia, no en contienda ni envidia. Continúa diciendo la Escritura. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Este llamado a despertar, mis hermanos, es muy importante. El apóstol Pablo hace a toda la iglesia este llamado. Dice que el regreso de Cristo se acerca cada vez más. El tiempo, dice, ahora está más cerca que nunca. Cada instante que pasa nos acercamos todavía más al regreso de Cristo. Pero ¿qué debemos hacer? Los que no están bautizados, hagan un pacto. Puede que el tiempo se termine. O simplemente que no tengan la ocasión de hacerlo. Mis hermanos, los que estamos todavía en duda si vamos a recibir o no corona, debemos también hacer profundas reflexiones en nuestro ser seres espirituales buenos, como Dios quiere, que seamos siervos de Él, que estemos a su disposición, que estemos siempre invocando su nombre en oración, porque Él nos va a escuchar y nos va a redimir. Por esa razón, mis hermanos, es que Él nos invita a despertar. El apóstol Pablo dice despertar. ¿De qué? De este sueño que tenemos. Que muchas veces solamente nos permite ir a la iglesia y cantarle algunas alabanzas, pero ¿y el resto de los días haremos lo que Dios quiere el resto de los días? Porque no es solo un día el que debemos guardar su mandamiento y su mandato. Él quiere que caminemos como lo hizo Jesús todos los días de su vida, por ese camino que Él nos muestra. Y es importante ese llamado de despertar de este sueño. ¿Estamos dormidos, mis hermanos?
la venida de nuestro Señor viene. Y eso es una verdad. Pablo recalca, mis hermanos, la urgencia de atender este llamado de despertar. No nos quedemos, hagamos obras. Dios nos quiere con obras, que nos presentemos el día del juicio ante su trono. Y eso lo podemos hacer, mis hermanos. Seamos buenas personas en la vida, seamos buenos cristianos. Que Dios nos bendiga, que tengamos una bonita semana y que el Señor nos acompañe en cada actividad que todos nosotros hagamos. Bendiciones.